Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Doy gracias al Señor, hermanos y hermanas. Agradecido al Señor porque pude llegar, gracias al Señor. Y bueno, quiero saludar a mi amada esposa, a mis hijos, a mi hija. El Señor bendiga grandemente. Y bueno, vamos a hacer una oración y vamos a ir a la palabra de esta mañana. La iglesia queda en la calle José Hernández 384 del barrio del Tambo. Estamos en la predicadora, la FM 94.1. Aquí en Isidro Casanova. Saludo a todos los que están cerca y los que están lejos. Un gran abrazo, hermanos amados. Y gracias le doy al Señor. Vamos a hacer una pequeña oración y bueno, y vamos a comenzar con la palabra del Señor. Padre amado, estoy delante de tu presencia en esta mañana, agradecido por cuanto tú me permites llegar, Señor. Señor, te pido que tú bendigas, Señor, mi vida, que la llenes con tu poder, con tu Espíritu Santo, y que pueda ser un instrumento en tus manos, Señor, a fin de traer, Señor, tu palabra para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, en el nombre de Jesús. Señor, bendice a todos los hermanos y hermanas que están escuchando. Ayúdalos, Señor, a entender esta tu palabra, que se puedan regocijar y se puedan, Señor, alegrar, Señor, por cuanto ha venido, Señor, el entendimiento, ha venido, Señor, la luz del entendimiento para que se puedan gozar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, vamos a leer acá en el capítulo 10 del libro de Hebreos. Alabado sea el Señor. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues dice, lo que tributan este culto, limpio una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado, por el cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije, he aquí vengo a hacer tu voluntad. ¿No? Vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Por ahora hasta aquí nomás, hermanos amados. Alabado sea el Señor. Entonces fíjese qué maravilloso que es la palabra del Señor, ¿verdad? Cómo nos hace ver algo precioso, algo maravilloso.
Entonces, porque la ley teniendo una sombra de las buenas cosas por venir, ¿no? La ley era, fíjese cómo aprendemos un poquito, cómo la palabra de Dios va abriendo nuestro entendimiento. La ley teniendo una sombra de las buenas cosas, quiere decir que la ley nos mostraba buenas cosas, ¿no? Pero cosas que estaban por venir, pero eran sombras nada más. Era sombra, no era la realidad, era sombra. Porque dice, no la imagen misma de las cosas. La ley nunca puede, con estos sacrificios que se ofrecían, porque estos sacrificios eran sombra, ¿no? de lo que era realidad, de lo que iba a ser realidad. Estos sacrificios que se ofrecen cada año, continuamente, no pueden, nunca pueden hacer perfecto a los que se acercan por medio de esta. Gloria al nombre del Señor. Bien, nosotros no podemos ser perfectos, no por medio de la ley de Moisés, no, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año a ser perfecto a los que se acercan. Y nosotros comenzamos ya hace varias semanas esta meditación de la palabra, donde se nos decía a nosotros, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Ahora fíjese que no podemos llegar a la perfección por medio de la ley. Pero no podemos de ninguna manera, porque la ley no podía limpiar nuestra conciencia de obras muertas o de pecado, no podían hacerlo. Pero tenían cosas buenas la ley. La ley anunciaba cosas buenas, anunciaba la realidad en forma de figura, ¿no? Que eso era figura, pero que algún día iba a ser una realidad. Dios iba a poder, por medio de la sangre de uno, es decir, de Cristo, limpiar las conciencias de todo aquello que se acercaban a Dios. Era una buena noticia que traía la ley, ¿no? Pero nunca podía hacerlo una realidad. Es como cuando los legalistas, ellos quieren tener una conciencia sin pecado, sin obras muertas, por medio de un esfuerzo humano, por medio de un sacrificio humano, ¿no? Y nunca lo pueden lograr, porque a pesar de que ellos hacen buenas obras, a pesar de que ellos hacen esfuerzos y sacrificios para poder limpiar su conciencia de lo malo que han hecho, la conciencia sigue siempre acusándoles, siempre les sigue acusando. No, eso pasaba en la ley también, en la ley de Moisés. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ahora fijémonos que la sombra no tiene vida. No tiene vida, ni tampoco tiene fuerza en la sombra. Usted ve la sombra de una mano, pero es la sombra, no es la mano realmente, es una sombra, y esa sombra no tiene vida. La mano sí tiene vida, pero la sombra no. Gloria al nombre del Señor. Ahí en el capítulo 7, 18... dice la palabra del Señor, alabado sea el Señor, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Vio? ¿Cuál mandamiento anterior queda anulado, abrogado? No, el mandamiento, digamos, todo lo que estaba relacionado con Aarón, todo lo que era el mandamiento, el sacerdocio levítico y arónico quedaba abrogado por causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley, dice, nada perfeccionó. Otra vez usa la palabra perfeccionar. Si nosotros vamos al camino a la perfección, tenemos que dejar la ley de Moisés. Por lo menos tratar de cumplir la ley de Moisés. Nosotros no podemos cumplir la ley. No podemos cumplir la ley, sino que la ley se cumple en nosotros.
Es decir, no la ley de los ritos, no de las ceremonias, sino la ley moral, por así decirlo. La ley de Dios se cumple en nosotros porque esa ley fue escrita en nosotros. ¿No? Nosotros la tenemos cuando recibimos la vida del nuevo hombre, recibimos una ley de vida, que es la ley de vida en Cristo Jesús, que como dice ahí en Romano, vamos a leerlo para no pronunciarlo mal, porque la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado, ¿no?, del poder de la ley del... Vamos a leerlo, porque no me acuerdo bien, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces fíjese que la ley de Moisés, estamos hablando de esa ley, esa ley quedó abrogada, el mandamiento quedó abrogado, ¿no? Los rituales quedaron abrogados, quedaron sin efecto, por así decirlo. Pero la justicia de la ley se cumple en nosotros, según Romanos capítulo 8, 4. La justicia de la ley eran los mandamientos. Los mandamientos de la ley de Moisés se cumplen en nosotros, no por nosotros. Nosotros no tenemos que cumplir los mandamientos, sino que los mandamientos se cumplen en nosotros cuando nosotros andamos en el Espíritu, porque el contexto del capítulo 8 del libro de Romanos habla de eso, de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Entonces, lo que nosotros la iglesia tenemos que aprender es rendirnos al Espíritu. Y cuando hablamos del Espíritu, eso es muy amplio, no podemos resumirlo en una sola palabra. Andar en el Espíritu es andar en el poder del Espíritu Santo. Pero andar en el Espíritu también es andar en la nueva vida que tenemos en Cristo. Andar en el Espíritu es andar en la palabra de Dios. Llevar la palabra de Dios a la vida práctica, andar en el Espíritu. Bueno, entonces fíjese qué maravilloso. Queda pues abrogado el mandamiento anterior por causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Y nosotros vamos a un camino de perfeccionamiento. Nosotros sabemos que necesitamos ser perfeccionados, ¿no?, para poder alcanzar, ¿no?, justamente el crecimiento, el desarrollo de un hombre espiritual, de la nueva creación, hasta que lleguemos a la estatura y a la plenitud de Cristo. Eso es perfeccionamiento. Porque la ley, teniendo las sombras de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, no puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. ¿Vio? No puede hacer perfecto la ley. Por lo tanto, los legalistas le decimos nosotros que quieren alcanzar la perfección por medio de cumplir los mandamientos o de cumplir normas, ¿no?, o cumplir demandas de hombres. No, yo le digo que salgan de ahí, que sigan, porque también fíjese lo que dice Hebreos, ¿no?, dejando la palabra del comienzo. Nosotros tenemos que dejar la palabra del comienzo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. ¿Vio? Tenemos que dejar la palabra del comienzo, la palabra, los rudimentos de la doctrina de Cristo, y seguir hacia adelante. Adelante. ¿Y qué es seguir adelante? Seguir adelante significa seguir a la perfección. Bueno, pero hay que salir de lo que ya fue. No, usted mismo, ¿cuántas veces se ha esforzado por medio de su enseñanza que le ha recibido, ¿no?, por medio de su maestro de escuela,
cómo usted le ha llevado al fracaso esa enseñanza. A todos nos llevó a fracasar. Nuestros pastores amados, que nos enseñaron la primera palabra de Dios, que nos enseñaron que Jesucristo era la roca, que era el fundamento, que Jesucristo era la vida, que Jesucristo era el pan de vida. Nos enseñaron que el bautismo, ¿no? Y nos enseñaron mucho sobre el ayuno y la oración. Nos enseñaron mucho sobre Satanás, ¿no? Bueno, ellos nos dieron una enseñanza incompleta, y por haber sido incompleta la enseñanza, nosotros hemos fracasado. No digo que la enseñanza que ellos nos dieron no estuviera bien, pero fue una enseñanza incompleta. Era como la ley era incompleta, porque la ley no podía hacer perfecto a aquellos que se acercaban a ella, no podía perfeccionarlos. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan o los que guardan los mandamientos, los que tratan de cumplir, no los que guardan, disculpen, me voy a corregir en esa expresión, los que tratan de cumplir los mandamientos, porque guardar los mandamientos, los mandamientos están guardados en nuestro corazón, pues los que tratan de cumplir estos mandamientos o este culto, limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, en este querer guardar en esto querer cumplir los mandamientos, no, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Los pecados, cada vez que un hermano iba al culto, se acordaba de los pecados. Soy un pecador. No soy merecedor de la salvación, no soy merecedor de Cristo. ¿Y por qué? Porque traía a la memoria los pecados pasados. No, traía a la memoria las obras muertas. No, pero ahora ya no. Ahora que ha venido la verdad a nosotros, que hemos dejado la palabra del comienzo y vamos a la perfección, ahora sabemos, ¿no?, que la sangre de nuestro Señor Jesucristo limpió nuestra conciencia de pecado para que podamos servir a Dios. Nosotros no podemos vivir en el pasado, con una mente en el pasado, siempre acordándonos de lo que hemos hecho. En todo caso, lo que nosotros hemos hecho en el pasado no lo hemos hecho nosotros, sino que lo ha hecho el hombre viejo, la vieja creación. Porque fíjese lo que dice acá en Romanos, en el capítulo 8 de Romanos, en el versículo, vamos a leer desde el versículo, en el capítulo 7, perdón, no es el capítulo 8, gracias hermanos, en el capítulo 7. Entonces dice la palabra del Señor: porque lo que hago no lo entiendo, capítulo 7, 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, porque la ley era buena, no decimos que la ley era mala. Traía buenas noticias la ley, pero era una sombra, era un reflejo. De manera que, en el 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí. No, ya no soy yo quien hace lo malo. Cuando nosotros pecábamos antes de conocer la gracia, éramos hijos de Dios y pecábamos, ya no éramos nosotros los que pecábamos, sino que el pecado que moraba en nosotros, Él era el que se manifestaba. ¿Por qué? Porque nosotros no sabíamos vivir en el Espíritu, sino que vivíamos completamente en la carne, esforzándonos por medio de esfuerzo humano, de vivir una vida espiritual, pero nosotros hemos sentido y hemos experimentado que esto es imposible, vivir en una vida espiritual por el esfuerzo humano, sino que esto se tiene que vivir por fe. Entonces, cuanto más esfuerzo humano hacíamos nosotros para no pecar, es cuando más pecábamos. Pero no nosotros, porque nosotros ahora estábamos en Cristo, como nos enseñaron nuestros pastores. Nosotros ahora estábamos en Cristo y Cristo estaba en nosotros, pero la carne también estaba en nosotros. La carne está en nosotros, pero nosotros ahora estamos en Cristo. Y entonces
nosotros entendíamos que cuando se manifestaba el pecado, no éramos nosotros lo que se manifestaba, sino que lo que se manifestaba era el pecado en nosotros. Y no sabíamos cómo hacer para que el pecado no se manifieste a través de nosotros, como Pablo, porque él decía, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿No? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿No? El mal que aborrezco, eso hago. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces, volviendo ahí a a Hebreos, capítulo 10, nos dice que de manera que cesarían de ofrecerse por los que tributan este culto limpio una vez, no tendrían más ya conciencia de pecado. Entonces, nosotros hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, ¿no? Pero el desconocimiento de la palabra de Dios, el desconocimiento de la verdad, nosotros nunca habíamos entendido que nuestra mente, nuestra conciencia, todo nuestro ser fue limpiado por medio de la sangre de Cristo. Nosotros ya fuimos limpiados por la sangre de Cristo, de las obras muertas, de los pecados que hemos cometido. Y ahora este conocimiento, ¿a dónde nos lleva? A glorificar a Dios, nos lleva a no volver a pecar. Ahora sabemos que no podemos pecar. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos pecar, pero la carne quiere pecar. Bueno, pero ya hemos aprendido en el libro de Romanos que Dios nos dio su Espíritu Santo para que por medio de su Espíritu Santo nosotros no le demos libertad a la carne, sino que el Espíritu Santo lo mantiene en estado muerto a la carne, muerto al pecado, para que el pecado que estaba en la carne no se manifieste más. Ahora lo que hace la carne es servir al Espíritu ahora, cuando el Espíritu Santo tiene el control por medio del conocimiento revelado de su palabra. Pero volviendo al tema que estábamos hablando, conforme a la ley, que la ley teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan a Dios, ¿no? A los que se acercan a ella, a la ley, no pueden hacer perfecto. De otra manera cesarían de ofrecerse. Si pudiera la ley perfeccionar al hombre, si pudiera la ley limpiar la conciencia del hombre, pues entonces el hombre no trataría de ofrecer sacrificio porque se ofrecía una vez por año, ¿no? El sacrificio por los pecados. Pues lo que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿Vio? Nosotros no tenemos, lo que pasó ya pasó, nuestra mente ya fue limpiada. Nuestro corazón fue limpiado, nuestra alma fue limpiada, lavada por la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo borró nuestros pecados una vez y para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Dónde nos lleva este pensamiento? Si ya hemos sido limpiados de nuestros pecados, si ya no somos pecadores, ahora somos santos, somos justos, por medio del sacerdocio de Cristo, no por medio del sacerdocio de Aarón o Levítico, nosotros no hemos alcanzado la purificación de nuestras conciencias, sino por medio del sacerdocio de Melquisedec, nosotros hemos alcanzado la purificación de nuestra conciencia. Hoy no hay ni un pecado que a mí me pueda acusar, ¿no?, de lo que he hecho. Satanás no me puede acusar de los pecados que he cometido, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, cuando fue derramada en mi vida, entonces limpió mi conciencia de obras muertas para que le pueda servir a Dios. Ahora nosotros le servimos a Dios con una mente limpia, con una conciencia limpia. Ya no hay pecado que me pueda acusar a mí, no importa el pecado que haya sido, Jesucristo lo limpió. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, no los podían, sino que los cubrían nada más. En todo caso,
no podían quitarlo de la conciencia del hombre, por el cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Cuando él entró al mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y ahí habla de la encarnación de Cristo, ¿vio? Mas me preparaste cuerpo. Sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Por qué no quiso? Porque esos sacrificios y esas ofrendas no podían hacer perfecto a los que se acercaban a Dios por medio de eso. No podían limpiar la conciencia de los hombres, no lo podían hacer. Era un sacrificio ineficaz. Mas me preparaste cuerpo, alabado sea el Señor. ¿Se da cuenta usted, hermano? No, me preparaste un vientre, por así decirlo. Podíamos leer ahí en el Salmo 139:13. Vamos a ver si lo encontramos pronto, rápido. ¿No? 139:13. Alabado sea el Señor, bendecido sea su hermoso y su maravilloso nombre, por esto que Él hizo por nosotros, hermano. Por eso, ¿cómo no alabar a este sacerdote, no? ¿Cómo no ponernos bajo la sombra de aquel que se ofreció a sí mismo, ¿no? Para que hoy nosotros pudiéramos ser salvados de la condenación eterna y del juicio eterno? ¿Cómo no poder decir, Señor, gracias por lo que tú has hecho por nosotros en la cruz del Calvario, ¿verdad? Dijimos 139:13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿No? Fíjese, acá está hablando de la encarnación, ¿no? Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra. Gloria al nombre del Señor. Usted pueda seguir leyéndolo, hermanos amados. Bueno, hay otros, Isaías 49:1, también usted puede leerlo. También puede leer Jeremías 20:17, Lucas capítulo 1, versículo 4, gloria al nombre del Señor, y también Lucas 11:27 y Juan 3:4, gloria al nombre del Señor. Entonces me preparaste cuerpo. ¿Se da cuenta, hermano amado? Entonces dice, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Fíjese. Entonces toda la obra que el hombre podría hacer para agradar a Dios no lo podía hacer. Porque él ofrecía según la ley ofrecía, pero la ley era una sombra de aquel verdadero sacrificio que iba a ofrecer Dios y no el hombre, para poder, Dios mismo, para poder justificar a aquel que creía en Jesucristo, en su sacrificio expiatorio, ¿no? En su sacrificio sustitutivo. Aquel que se acercaba a Dios, Dios le podía justificar ahora. Por medio de Cristo. Por medio de Cristo nosotros somos justos, somos salvos. Por medio de aquel sacrificio, hermano amado. No por medio de ningún esfuerzo que usted haga, usted va a ser justificado. Entonces dije aquí que vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Y en esa voluntad nosotros hemos sido santificados, ¿no? En esa voluntad hemos sido hechos salvos por la fe que Él mismo no infundió en nosotros. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste. ¿No? ¿Qué sacrificio nosotros podemos ofrecer para que Dios perdone nuestros pecados? Ningún sacrificio, sino que el único sacrificio que puede perdonar y borrar nuestros pecados es el sacrificio de Jesucristo, de aquel sumo sacerdote. Pero ese sacrificio no solamente expía, borra los pecados pasados que nosotros hemos cometido, sino que borra también ese sacrificio, borra los pecados presentes y los pecados futuros que podríamos cometer. Porque estamos en un cuerpo humano,
Estamos en una humanidad débil y por ahí podemos errar, pero eso no nos condena, porque hay un abogado en los cielos que intercede por nosotros. Hay un abogado que dice: Padre, mira, el Cordero derramó su sangre y sus pecados fueron borrados. Y entonces usted puede seguir, levantarse de ese pecado, de esa inmundicia de pecado que usted cometió, o que tal vez usted erró el blanco. Usted puede levantarse por medio de la sangre, por medio del sacrificio de Cristo, por medio del sacerdocio de Cristo, y decir: Señor, perdóname. Señor, yo voy a seguir hacia adelante, voy a seguir hacia la perfección. Porque ¿qué otro sacrificio puede ofrecer un hermano que peca? Un hermano que erra el blanco, ¿qué sacrificio podrá él ofrecer para que su pecado sea perdonado o sea borrado de su conciencia? Ningún sacrificio que el hombre pueda ofrecer no podrá limpiarle la conciencia de pecado que cometió. Pero si él se toma de aquel sacrificio, si se toma de aquel cordero que derramó su sangre, y nuevamente él dice: Señor, me acerco a ti por medio de la sangre de tu Hijo Jesucristo, no, para que tú perdones mis pecados, borre mis rebeliones, borre, Señor, aquel yerro que he cometido. Señor, te pido que tú restaures mi comunión contigo, y entonces Él lo va a hacer, porque no hay otro sacrificio. Cristo no va a morir de nuevo por el pecador, ni por aquel hermano que erra el blanco. Si un hermano erra el blanco, tiene que saber que la sangre de Jesucristo, su Hijo, le puede limpiar. No hay otra cosa que le pueda limpiar de su pecado sino la sangre de Jesucristo. La único que lo puede restablecer con Dios es su fe en aquel sacrificio, en aquella sangre. Señor, yo he pecado, pero la sangre de Jesucristo, tu Hijo, me ha limpiado. Eso no quiere decir que nosotros podemos vivir pecando de ninguna manera, porque la vida de Cristo o el sacerdocio de Melquisedec en Cristo nunca nos lleva a pecar. Pero estoy hablando de aquellos que erran, aquellos que por un descuido en su vida de comunión con el Señor, con la iglesia, ellos erran, pero su corazón está dolido, está angustiado. Estoy hablando de aquellos que sin querer, sin anhelarlo, ellos erraron. Entonces usted puede ser nuevamente colocado en su lugar, hermano amado, delante de Dios. Porque fíjese que dice: expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Entonces, ¿nosotros para qué estamos aquí? Para hacer la voluntad de Dios. Así como Jesucristo, el primero entre muchos hermanos, Él vino y hizo la voluntad de Dios. Así nosotros también, hermanos amados, estamos llamados para hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Que creamos en aquel que Él ha enviado. Que creamos en el sacrificio todo suficiente de nuestro Señor Jesucristo, que creamos en el sumo sacerdocio de Cristo y no de Aarón ni de Leví, sino en el sacerdocio de Cristo, el sacerdocio de Melquisedec. Y en esa voluntad somos santificados, dice, fíjese, y en esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Entonces, ser santificado significa ser perdonado, ser restaurado, no de su yerro. Dios tiene misericordia ahora, puede usar misericordia para con usted que cayó, no desgraciadamente en algún error, en algún pecado. Usted cayó, hermano, levántese, porque hay un sacerdote en los cielos que está intercediendo por usted. Él está presentando al Padre, no aquella sangre que fue derramada. Dios puede tener misericordia ahora, porque Dios puede tener misericordia porque Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él satisfizo la voluntad de Dios. Él hizo posible que Dios tenga misericordia. Dios no va a tener misericordia porque usted haga algo, no, porque usted busque con ayuno y oración, busque la restauración. No, la restauración no viene por medio del ayuno y la oración.
La restauración viene por medio de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Que no hay que ayunar y orar. Yo no estoy diciendo eso. Yo le estoy diciendo que la restauración no viene por medio del ayuno y de la oración, porque eso es de nosotros, sino que le estoy diciendo que la única ofrenda, el único medio para que usted pueda ser restaurado es por medio del sacerdocio de Cristo, por medio del sacrificio de Cristo. Y eso ya no es de nosotros, eso ya es del Señor. ¿Entiende, hermano amado? Por eso ciertamente todo sacerdote está día a día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiéndose ofrecido una sola vez y para siempre, no un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Fíjese, Cristo, nuestro amado Señor, habiéndose ofrecido una vez y para siempre, un solo sacrificio para que nuestros pecados fueran borrados. La sangre de Jesucristo todavía está viva hoy. Es eficaz, lo fue hace 2000 años atrás. Lo fue el día que nosotros hemos recibido a Jesucristo como Señor, y la sangre de Cristo sigue siendo eficaz hoy día. Porque la sangre de Cristo no está muerta. La sangre de Cristo está viva y tiene poder para limpiarte, para sanarte, ¿no? De todos tus pecados, de todas tus maldades. Por eso, hermano amado, no le crea a Satanás. No le crea a Satanás que le dice a usted que usted tiene que hacer cosas para que Dios le perdone. Usted solamente tiene que creer que el sacrificio de Jesucristo es tan poderoso para perdonarle su pecado. Si usted cree en el Señor Jesucristo de todo corazón, ciertamente que su conciencia le estará golpeando a usted. Le estará golpeando y le estará acusando, pero hay alguien que limpia nuestra conciencia de obras muertas para que le sirvamos a Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Se da cuenta? Con una sola ofrenda hizo perfectos. Quiere decir que nosotros somos perfectos. Y entonces, ¿por qué vamos camino a la perfección si ya somos perfectos? Bueno, cuando nosotros no tenemos este conocimiento del sacerdocio de Cristo, cuando no tenemos el conocimiento de la ley, de la gracia, cuando no tenemos el conocimiento del verdadero sacerdocio, que es el sacerdocio de Melquisedec, entonces parecería que esa ofrenda que Cristo ha ofrecido, es decir, su propio cuerpo, es como que nosotros no podemos manifestar ese perfeccionamiento. Pero la ofrenda de Cristo nos hizo perfectos, eso dice la palabra de Dios. Nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora esa perfección la tenemos que manifestar en nuestra vida práctica. ¿Cómo manifestamos la perfección la cual Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, derramando su sangre? Lo hacemos a través de una vida, manifestando una vida sin pecado. Nosotros ahora no vivimos para pecar. No, nosotros no ofrecemos nuestros cuerpos al pecado como instrumento de iniquidad, como instrumento de inmundicia, sino que ahora ofrecemos nuestros cuerpos para servir a la justicia. Entonces, fíjese que cuando nosotros manifestamos una vida perfecta, manifestamos una vida apartada del pecado, apartada de las concupiscencias de la carne, apartada del mundo, porque sabemos que la carne no fue santificada, lo que fue santificado fue nuestro espíritu, porque Dios está en nuestro espíritu, y ahora Dios está tratando de santificar nuestra alma por medio del conocimiento revelado de su palabra. Por cuanto habéis obedecido, ¿no?, a la palabra de Dios, vuestras almas ha sido santificada. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 24, creo que es, hermano. Ahí usted pueda leer. Entonces fíjese, hermano amado, alabado sea el nombre del Señor. De ahí en adelante dice, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Usted fue santificado en Cristo, ¿no? Nosotros hemos sido santificados. ¿Cuándo fuimos santificados en Cristo? Cuando Cristo murió por nosotros.
en la cruz. Acuérdese que Él nos santificó, que Él como sumo sacerdote, Él se ofreció a sí mismo, no por el pecado de todos nosotros. Ese sacrificio nos santificó. ¿Dónde nos santificó? En nuestro espíritu. Nuestro espíritu ha sido santificado. Y no solamente ha sido santificado, sino que ha sido perfecto, hecho perfecto. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Y acá entra el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y nos atestigua el Espíritu Santo, nos da convencimiento, nos da seguridad. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión, hay perdón de pecado, no hay más ofrenda por el pecado. No hay más ofrenda. Entonces, ¿cómo puedo yo, si llego a pecar, cómo puedo yo volver a la comunión con Dios? Y por medio de la ofrenda de Jesucristo. No por medio de algo. Usted puede cometer un pecado y usted dice, yo voy a restablecer mi comunión con Dios. Y entonces voy a orar más, voy a ayunar más, voy a ofrendar más, ¿no? Voy a ser más obediente. Nada de lo que usted haga pueda restablecer su comunión con Dios. O usted va por medio del sacrificio de Cristo a restablecer su comunión con Dios, o ese restablecimiento de la comunión es imposible. Vamos por medio de la sangre. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia y nos limpió de todo pecado. ¿No? Porque ya no hay más ofrenda por el pecado. Ya usted no puede ofrecer ninguna ofrenda por su pecado. Usted pecó, no puede ofrendar nada, aunque ofrende su propia vida, ¿no? Muriendo en una cruz usted mismo, ese sacrificio no va a servir para que su pecado sea perdonado. ¿Por qué? Porque usted tiene que creer que la ofrenda de Jesucristo, su Hijo, ¿no? Fue la que limpió su pecado. ¿Cuál pecado? El que usted cometió. ¿Cuál? El que usted cometió ahora. No, tal vez hace un año, tal vez hace 2 años, Jesucristo murió por ese pecado. Y la sangre de Jesucristo le limpió de ese pecado. Usted lo tiene que creer. Ahora ese conocimiento, ¿a dónde lo lleva? ¿A pecar de nuevo? No. Porque si usted va y peca de nuevo después de haber sido limpiado, entonces usted no entendió lo que significa eso. Porque el entender que Jesucristo limpia nuestros pecados, no nuestros errores presentes, no solamente los pasados, sino que limpia nuestros pecados presentes y futuros, eso nos lleva a amarle más al Señor. A mí nunca el Señor me llevó a pecar. Jamás, nunca. La carne sí. La carne me llevó a pecar. Pero el Señor nunca. Cuando nosotros tenemos nuestro corazón puesto en Cristo, cuando nosotros tenemos puesto nuestro corazón en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en su gracia maravillosa, eso nunca nos lleva a pecar. Al contrario, no, al contrario, eso nos lleva a no pecar, a vivir una vida sin pecar. ¿Eso qué quiere decir? Que nunca vamos a cometer un error. Podemos cometer un error, pero también estamos sabiendo que no tenemos que descuidarnos. No podemos descuidarnos, porque si nos descuidamos, nosotros le damos lugar a la carne, y cuando la carne se manifiesta, entonces la carne peca, porque la carne tiene concupiscencia. ¿Qué concupiscencia tiene? La concupiscencia por las cosas de este mundo, por la riqueza de este mundo, por la carne de este mundo, por las mujeres de este mundo, por los hombres de este mundo. La carne tiene concupiscencia, entonces no nos podemos descuidar. ¿Y cómo no nos descuidamos? Y estando en comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el poder de Dios para mantener nuestra carne en estado muerto. Por eso, este conocimiento, hermanos, que la sangre de Jesucristo nos limpió de nuestros pecados, ¿no? Que la comunión con Dios ya ha sido restablecida por medio de ese sacrificio, eso no nos lleva a pecar. Eso nos lleva a no pecar nunca más. Nunca más nos lleva a pecar. Cuando yo conocí la gracia, hermano, cuando yo conocí la gracia, nunca más tuve el deseo de pecar. Nunca, jamás. Y cada vez que me he descuidado, ha sido una angustia muy grande en mi corazón. Un dolor muy grande en mi corazón. Pero la gracia del Señor proveyó.
Así que, hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, vio, ahora podemos entrar en el lugar santísimo nosotros. ¿Por medio de qué? Por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo todavía me permite a mí entrar en el lugar donde está Dios, donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino, como dice Juan 14:4, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, a través de esto de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Sea sincero, arrepiéntase verdaderamente. Señor, no quiero hacer nunca más esto, Señor. Señor, he pecado contra ti, he pecado contra tu nombre, Señor, perdóname. Señor, nunca más quiero hacer esto. Pero sinceramente, honestamente, tiene que ser verdadero usted, no tiene que ser hipócrita. Con Dios no se puede ser hipócrita porque Dios conoce lo que está escondido en el corazón del hombre. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre. ¿Vio? Tenemos una fe tan firme, ¿no? Tan certera de que nosotros, si llegamos a errar, nosotros vamos a la sangre de Cristo. Si llegamos a errar, vamos al sacrificio de Cristo y ese sacrificio nos va a decir, ya te perdoné, yo ya te restauré, ya te perfeccioné, ya te santifiqué. Y entonces usted tiene que creer que ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario ya lo restauró, ya lo santificó, ya lo perfeccionó. ¿Cree usted? Entonces acérquese con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. No considerándonos unos a otros, estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Vio? No dejar de congregarnos, no dejar esta parte significa, en el griego, significa no dejar de alentarnos. Nosotros tenemos que alentarnos. Hermano, congregate, hermano, no dejes el camino del Señor. El Señor viene pronto. No te dejes engañar por la carne, por el diablo, ni por el mundo. No, así como estás, no esperes estar mejor para congregarte. Vení ahora. Cristo te necesita ahora. Vos necesitas de Cristo ahora. No dejando como de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, ¿vio? Como dice, exhortándonos, arrepentite, hermano, abandoná el camino torcido en el cual estás y volvete al Señor, dejá el mundo y seguí a Cristo, tanto más cuando veáis que el Señor está cerca, o que aquel día está cerca. Doy gracias al Señor, gracias le doy al Señor amado, gracias le doy por esta palabra, hermano, que esta palabra le sea de bendición para su vida. Usted que está apartado del camino del Señor, usted que ha dejado el camino del Señor, ha dejado la congregación por un pecado que usted ha cometido, déjeme decirle, ¿no?, que si usted cree que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, lo limpia, usted ya ha sido restaurado. Porque ya ha sufrido demasiado, hermana. Ha sufrido demasiado, hermano, el apartamiento del Señor, ¿no?, por el pecado. El pecado no lo puede mantener lejos de Dios. El pecado nos acerca a Dios. Eso es cuando nosotros pecamos. ¿No? ¿Y a qué otro lugar vamos a ir? ¿Qué otro sacrificio podemos hacer nosotros para que Dios pueda perdonarnos nuestros pecados? Ninguno. No, el sacrificio lo hizo Jesucristo. Por lo tanto, hermano, tu pecado ha sido perdonado. Créalo. Tu pecado ha sido borrado de tu conciencia. Fue un descuido, nada más que eso. No, fue un aprendizaje para tu vida. Vuélvase al Señor, crea en el Señor Jesucristo. Padre Santo, estoy delante de tu presencia, agradeciéndote, Señor, esta hora de radio, que tú puedas bendecir grandemente a los hermanos y a las hermanas, para que ellos puedan estar firmes, Señor, sin fluctuar. Señor, que ellos puedan darle valor a este sacrificio que tú has hecho por medio de tu sacerdocio de Melquisedec, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.
contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad.